que te formarás dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mandé proclamarás. Tengo que marchar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no ir si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no ir si tu voz me quema dentro? Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté ahora y siempre con todos ustedes. Estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua y el cuarto domingo de Pascua lo llamamos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Nos guía el Evangelio capítulo 10 de San Juan, que se lo toma o se lo divide en 3 partes y a lo largo de 3 años entonces vemos ese Evangelio. Por eso le da el nombre a esta jornada como la jornada del buen pastor, ¿no? Y bueno, nosotros, si Jesús es el buen pastor, nosotros somos sus ovejitas. Y vamos a pedir porque a veces somos ovejas descarriadas, somos ovejas que se escapan del rebaño, ovejas que bueno, están accidentadas, ¿no? Y ahí está siempre el buen pastor dispuesto a buscarnos y a traernos sobre sus hombros, esa imagen hermosa del buen pastor. Pidamos perdón entonces al Señor por nuestros pecados. Señor, yo quiero abandonarme como barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Este buen pastor que está siempre dispuesto a buscarnos cuando nos extraviamos y nos carga sobre sus hombros, a ese buen pastor queremos alabar, bendecir y glorificar en este momento. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre eterno, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevas en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu.
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, vamos a pedir especialmente por eso, ¿no? Por las vocaciones sacerdotales, religiosas, de especial consagración. Pedimos por los que ya son o ya están consagrados, pero también los que están en camino de la consagración, y también para que el Señor aumente el rebaño, por así decir, ¿no? Que aumente los trabajadores para su mies. Pedimos por tantos jóvenes que están planteándose su vocación para que escuchen realmente la voz del Señor. Pedimos también por cada una de nuestras intenciones, los que estamos todos aquí presentes, representados en estas fotos, en estas imágenes, pedimos por cada uno de ellos y también por las intenciones de ellos. Y por supuesto también nos unimos al pedido que todo el mundo está haciendo, ¿no? Que se termine esta pandemia, que se encuentre la solución a este virus. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es modelo y camino, como proclama Pedro. Nosotros por el bautismo formamos parte del rebaño. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos le daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu
bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos presenta un paralelo entre Jesucristo y el pastor de ovejas. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Juro que yo soy la puerta de las ovejas, no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene este cuarto domingo de Pascua, muy conocido como el Domingo del Buen Pastor, y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, instituida ya hace mucho tiempo por el Papa de aquel entonces, el Papa Pablo VI. El Salmo 22 nos habla del Buen Pastor, ¿no? El Salmo del Buen Pastor. Y una vez en una cena famosa, una cena de gala, una cena benéfica, había un actor que
hacía sus representaciones, sus más que nada como recitados, ¿no? Entonces, después de hacer varios de esos recitados, pidió al público que les pidiera si conocía alguno, y bueno, si él lo sabía, lo iba a hacer ese recitado, o poemas o cosas así. Entonces un sacerdote se paró y le dijo si podía recitar el Salmo 22. Y este actor le dijo: sí, padre, lo voy a hacer, pero con la condición de que usted también lo proclame. Y así entonces fue que empezó el actor, y muy bien interpretado el Salmo 22. Por supuesto, un gran aplauso, ¿no? Entonces después se levantó el sacerdote y también un silencio total, ahí iba recitando el Salmo 22. Cuando terminó no sabía la gente si aplaudir o en silencio, porque estaba como asombrada, ¿no? Ahí entonces se paró el actor y dijo: señores y señores, ustedes se habrán dado cuenta, yo conozco el Salmo 22, pero el Padre conoce al pastor. Ojalá que también nosotros tengamos siempre presente eso y conozcamos a nuestro buen pastor. Por supuesto que cuando nosotros proclamamos a Jesús como buen pastor, significa que nosotros somos sus ovejitas. Y muchas veces hoy día no se quiere reconocer eso de ovejitas, porque parece como muy que poca cosa, por así decir, ¿no? O sobre todo porque las ovejas son tan dóciles y nosotros no queremos ser tan dóciles. Pero bueno, nosotros en definitiva, yo por lo menos me proclamo como oveja, ¿no? No como pastor. Soy más oveja que pastor, porque quiero seguir al buen pastor que es Jesús. Por supuesto también como párroco, como sacerdote, uno tiene esa función de pastor, o una mamá o un papá tienen la función de pastor para sus hijos, o un comerciante con sus empleados, o un director de escuela, director de hospital, lo que sea, tiene también esa función. Pero que es bien exigente ser buen pastor y ser buen conductor, por así decir, de un rebaño o de personas a quienes tenga que dirigir. En este cuarto domingo nos tocan los primeros 10 versículos. El Evangelio según San Juan lo leemos mucho en tiempo de Pascua, en tiempo de Navidad. Y ya estamos viendo, ya durante 10 semanas vimos el capítulo 3, vimos el capítulo 6 que terminamos ayer, y ahora estamos con el capítulo 10, y durante 3 años vamos a tomar ese capítulo 10, hoy con la imagen más que nada como de Jesús como puerta. El año que viene será como pastor, y el otro año será más enfocado a la parte de las ovejas. Y hoy Jesús dice, o podemos dividir estos 10 versículos, primero en saber escuchar la voz del pastor. Y por otro lado también Jesús, que se proclama como la puerta del corral de las ovejas. La puerta era importante para los judíos, importante porque sobre todo en las ciudades fortificadas, donde había murallas, la puerta era el lugar como era de ingreso, de salida, pero era el lugar donde se hacían los negocios, donde uno se informaba de todo. Por eso, por ahí si recuerdan, al ciego Bartimeo, que estaba, dice, en la puerta de Jericó, y ahí entonces él se enteraba de todo. Es claro, uno que está en la puerta se entera de los chismes de adentro y de los chismes de afuera, pero era el lugar donde se hacían todos los negocios. Por eso la puerta en las ciudades era importante. Para los griegos, por ejemplo, para la salvación, la puerta era el conocimiento. Para nosotros, los cristianos, tiene que ser Jesús. Jesús es la puerta. Pero para llegar a esa puerta hay que seguir un camino, y Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yendo por ese camino, viviendo en la verdad, vamos a obtener la vida verdadera, que es el cielo, ¿no? Y en el cielo podemos decir que también hay una puerta, y esa puerta es Jesús. Entonces, por esa puerta entramos al cielo. Es importante entonces para los judíos la puerta. Y era importante también para los pastores, porque los pastores, nosotros no tenemos mucha idea, porque en nuestra zona no hace falta pastores, con un alambre, un hilo eléctrico o con un alambrado y pasto hay de sobra, o sea que no hay que hacer como los pastores de la época en Israel o en la época del Antiguo Testamento de Jesús, que tenían que hacer kilómetros y kilómetros buscando un buen pasto, buscando agua, buscando un lugar para refugiarse ellos y las ovejas, ¿no? Entonces la puerta era importante para los pastores.
pastores, ¿no? Porque había un corral, o si no era tal vez una cueva y había unos palos, bueno, pero había un lugar como el corral. Ahí se reunían todos los pastores, por lo menos los de la zona, ahí ellos compartían las ovejas todas juntas y uno cuidaba la puerta, ¿no? Cuidaba de los peligros. Al amanecer o a la mañana, cuando se levantaba, cada uno de los pastores iba a la puerta y ahí entonces llamando a sus ovejas o hablando, qué sé yo, y las ovejas escuchaban su voz y lo seguían, ¿no? Por eso la puerta era importante para ellos, ¿no? Entonces uno advierte ya con esto la intimidad que había entre las ovejas y el pastor, para que éstas reconocieran la voz. Entonces la primera parte del Evangelio de hoy nos habla de la voz. Y yo ayer comentaba algo que había leído una vez, que era una experiencia que habían hecho, supongamos una pieza grande donde habría, vamos a suponer, 20 mamás, y en otra pieza había 20 hijitos de esta mamá, 20 bebés. Y cuando dice lloraba uno a la noche, la única mamá que se despertaba era, la única mujer que se despertaba era precisamente la mamá de ese bebé. Cómo la mamá tenía ese sentido especial, primero para despertarse y después para saber que ese llanto era el de su bebé. Y es claro, uno por ahí lee todos esos experimentos y dice, ¿será tan así? Y lo experimenté, sí, lo experimenté yo también en una misa carismática, allá en el gimnasio, que sabemos bien, ponemos la silla, hacemos varios pasillos, y siempre los gurisitos buscan ir ahí adelante, ¿no? Y los papás generalmente quedan atrás controlando también la puerta, otra imagen, ¿no? Entonces saben que si están adentro no hay peligro, el drama es si se van afuera, entonces se quedan cerca de la puerta y vigilan. Y ahí estaba la Isabela corriendo adelante de un lado para otro, y el papá cada tanto iba mirando los pasillos para ver dónde iba la gurisita. En un momento la Isabela se cae, pero se cae ahí adelante, no en un pasillo. Entonces se cae, empieza a llorar, y ya no viene el papá, sino es la mamá la que escucha el llanto del fondo del gimnasio y viene corriendo a buscar a su hija, ¿no? ¿Cómo entonces esa mamá supo distinguir el llanto de su bebé? Ahora nosotros, o yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿nosotros sabemos distinguir la voz de nuestro pastor? ¿Sabemos distinguir la voz de Jesús? Hoy día hay muchas voces que nos invitan y que nos seducen. Hoy día los cristianos recurren más tal vez al tarot, a los videntes, a los curanderos, a los brujos, a sectas, que bueno, muchos que también te prometen que vas a dejar de sufrir si lo seguís, cosas así. Lástima que yo no pueda prometerles que dejen de sufrir, porque ni siquiera Jesús lo prometió, porque en ninguna parte del Evangelio ustedes van a escuchar eso que dice Jesús, dejen de sufrir. Sí, Jesús prometió otra cosa, prometió una paz que el mundo no puede dar y un gozo que nadie nos podrá quitar. Si hacemos lo que Él nos mandó, y hoy anuncia también una nueva promesa, yo soy la puerta. Y afirma Jesús, yo soy la puerta, y el que entra por esa puerta tendrá vida eterna, no se salvará, tendrá vida en abundancia también, podemos decir así. Entonces a muchos cristianos no se los entiende, porque realmente quieren ser cristianos, pero no leen el Evangelio, no rezan con frecuencia, no se confiesan, no comulgan, no consultan sus dudas y sus problemas, no forman parte de las instituciones parroquiales, no están metidos, por así decir, en la vida activa de la iglesia, pero pretenden alcanzar la paz, pretenden alcanzar el gozo y sobre todo tener una vida abundante que Jesús promete solamente a aquellos que pasan por la puerta. Sin duda es poco coherente, ¿no? Tener esa actitud. Entonces quien pasa por la puerta, que es Jesucristo, va a encontrar el sentido a su vida, va a encontrar alivio en su vida, va a experimentar el amor de Dios. Quien pasa por Jesucristo, que es la puerta, que es el pastor, entonces va a descubrir la alegría de la convivencia fraterna.
Quien pasa por Jesucristo, pastor y puerta, va a superar sus miedos, va a superar las angustias, va a alcanzar la armonía consigo mismo y por supuesto con los demás. Si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con los demás. Si no, imposible pretender eso, estar bien con los demás, si yo no estoy bien conmigo mismo. Entonces, quien pasa por Jesucristo, que es pastor y puerta, descubre que efectivamente Jesús vino para que tengamos vida. Y como termina diciendo el Evangelio de hoy, la tengamos en abundancia. Donde está Cristo, por supuesto que florece la vida, florece la alegría, florece la paz. Y cuando Él está en el hogar, allí también florece la armonía y el amor. Cuando está en el ambiente de trabajo, ahí también va a florecer la justicia, la solidaridad. Y cuando Él está en nuestras relaciones personales, ahí va a florecer, por supuesto, la comprensión, la tolerancia, el espíritu de servicio. Pero hay que pasar por la puerta, no se olviden de eso. Entonces, Jesús hoy nos invita a escuchar su voz. A escuchar su voz. Qué importante descubrir la voz de Jesús. Recuerdo cuando, hace mucho tiempo, yo era joven y sigo siendo joven por supuesto, pero bueno, era más joven y estaba trabajando en la parroquia y antes de entrar al seminario por supuesto, y estaban los teléfonos de línea, no existían los celulares en ese momento, entonces uno no sabía quién llamaba hasta que los escuchabas. Incluso si lo escuchaba a veces no era fácil distinguir la voz. Pero a la Alcira era fácil distinguirle la voz, porque sonó el teléfono, atendí y la Alcira dice, hola con la parroquia. No le digo yo, habla el padre Jorge, habla Jorge, no era padre todavía en ese momento. Y dice Alcira, ¿cómo sabías que soy yo? Claro, ¿cómo no vas a distinguir la voz de la Alcira? Una voz toda media así, ¿no? Entonces le distinguí la voz a Alcira, ¿no? Qué lindo que también nosotros distingamos la voz de Jesús. Pero por supuesto que para eso hay que estar atentos y hay que prepararse. No es que yo 1 y 2 y escucho la voz del Señor. Tal vez te va a llevar mucho tiempo, mucho ejercicio, mucho ascetismo, diríamos nosotros, ¿no? Mucha espiritualidad. No vas a pretender, si vivís en el medio del ruido del mundo, no vas a pretender sentir la voz del Señor, ¿no? Por ahí a veces la gente te consulta y quiere que uno le interprete lo que Dios le está pidiendo. Yo creo que eso uno tiene que hacer el esfuerzo, pero sobre todo tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Como decía al principio, no pretendas ser un buen cristiano y vivir gozoso si no conoces la palabra de Dios, si nunca recurrís a ella, si nunca recurrís a la oración. Para escuchar la voz de alguien, de cualquier persona, yo necesito cercanía. Si estoy a 1 kilómetro, por más gritón o gritona que sea, no lo voy a sentir. Entonces necesito cercanía. Con Jesús pasa exactamente lo mismo. Si queremos distinguir su voz de pastor y que Él nos guíe a los mejores lugares de pasto, vamos a decir así, con esa imagen de pastor, donde está el agua pura, donde está el pastor que nos va a sanar, el lugar donde nos va a proteger, si yo no escucho, si yo no estoy atento a su voz, es muy difícil entonces que lo siga. Y por eso es que hoy día también tantos jóvenes estarán siendo llamados a una vocación de especial consagración, pero como están tan lejos, están tan en otra cosa, entonces no escuchan esa voz. Y por eso tenemos que pedir siempre, para que esos jóvenes puedan destapar sus oídos del mundo y pongan un poquito más de atención a lo que Dios le está pidiendo. Entonces, nosotros seguimos a un pastor, y esa imagen de pastor es muy importante, como decía en la época de Jesús, porque el pastor no solo da vida, sino que da la vida por las ovejas. El buen pastor no solo da vida, sino que cuida la vida. El buen pastor no solo da vida, sino que defiende la vida y la restaura. Dar vida, dar la vida, cuidar la vida, defender la vida, restaurar la vida. Cada uno de estos verbos lo podemos aplicar a la persona de Jesús. Él es el que nos da la vida a través del bautismo, Él es el que nos da su propia vida en la Eucaristía, Él es quien cuida la vida nueva con su palabra, que nos advierte de los peligros, que nos muestra el camino. Él es el que defiende la vida, expulsando lejos de nosotros los enemigos que amenazan ese tesoro que hemos recibido.
Por supuesto que esos enemigos es el pecado y el demonio. Cristo es aquel que restaura la vida a través del sacramento de la reconciliación, también de la unción de los enfermos, ¿no? Qué hermoso entonces relacionar a Jesús con el regalo de la vida. Qué hermoso descubrir que con su palabra, con su amor, con su misericordia, nosotros hemos sido restaurados. Qué hermoso saber que Jesús nos propone una vida y nos promete una vida en abundancia. A mí me gusta siempre que hago una oración sobre una persona, decir: Señor, vení a cumplir tu promesa sobre esta persona. Vení a cumplir tu promesa de darle vida abundante. Entonces, que cada uno de nosotros tiene derecho de verse a sí mismo como una obra del amor de Dios. ¿Qué es lo que admiramos en las obras de la naturaleza? ¿Qué es lo que admiramos en la presencia del Creador? Bueno, ¿por qué no admirarla también en nosotros? En nosotros y por supuesto en Jesús, que nos viene a traer vida nueva, ¿no? Qué lindo que admiremos todo eso, ¿no? Que admiremos toda la maravilla que Dios hace en nosotros si escuchamos su voz y si lo seguimos, por supuesto. Vamos a pedirle entonces al Señor que en este día tengamos los oídos atentos, que siguiendo el camino que es el mismo Jesús, podamos llegar hasta esa puerta que también por supuesto es Él, y llegar a tener esa vida en abundancia que Él nos promete. Pidamos entonces esto al Señor por medio de nuestra Mamá María Santísima, en el cual estamos nosotros, especialmente en esta parroquia, celebrando, por así decir, el mes de María. En Europa creo que es el mes de María, para nosotros que sea el mes de María Auxiliadora, ¿no? Y ya de paso nos vamos preparando también para nuestra novena y fiesta patronal. Que así sea. Si ustedes están en su casa, también vamos a ponernos de pie para seguir también esta celebración. Y vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como hay muchos de otros países también que siguen esta misa, porque bueno, internet, vos llegás a muchísimos lugares, ¿no? Nosotros rezamos, le digo a la gente, sobre todo que son de otros países, nosotros rezamos el credo de los apóstoles, así se llama, ¿no? El signo de los apóstoles. En cambio, en otros países rezan el credo un poquito largo el nombre, el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Ese es el credo que dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo. O sea, es un poquito más largo, pero nosotros hacemos el credo de los apóstoles, que es más breve. En Argentina se usa así, solamente para explicarle a los que nos miran de otros países. Ahora vamos a elevar al Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Señor, que sigamos tus pasos. Para que no tengamos miedo de jugarnos por el amor de Jesús, oremos: Señor, que sigamos tus pasos. Para que nuestros pastores animen a su comunidad en este tiempo, oremos: Señor, que sigamos tus pasos. Para que todos nos sintamos responsables del momento actual que estamos viviendo, oremos: Señor, sigamos tus pasos. Padre Todopoderoso, escucha estas oraciones que te dirigimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acompañemos nuestro deseo de identificarnos con el Señor.
Ese es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Ese es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino te ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos su sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanzas a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantemos para Él. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente por nuestros familiares, amigos, bienhechores, el Padre Miguel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con fe y confianza vamos a cantar la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas los pecados de ese mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados de ese mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados de ese mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, nos unimos a la oración espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no lo puedo hacer sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a vos. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos ese pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos une el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor.
Vamos a hacer la oración del Papa ante la epidemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del mundo, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradecemos a ITEL, a Radio Show y también a todas las personas que han participado de esta Eucaristía desde sus casas y también los pocos que están acá acompañándonos en este servicio. También nos pueden seguir por el Facebook de la parroquia, ahí a las 2:30, 14:30, hay unos micro reflexiones con Belén o Milagros, se van alternando. A las 3 de la tarde o a las 15, Bartolomé e Iris rezan el rosario. A las 20 vamos a tener la misa, los domingos a las 10 y a las 20. Y todos los días por ahora tenemos a las 20, después vemos si tenemos que cambiar el horario por el asunto de que no anden los que nos ayudan a nosotros fuera de horas, por así decir, ¿no? Y después a las 22 tenemos todos los días la adoración al Santísimo y unos días más, también después a las 23:15, continúa el Seminario de Sanación Interior con Pablo Collazo y Gabriel Rinaudo. Bueno, son las actividades que tenemos en la parroquia y también ahora le sumamos una micro reflexión, el auxilio de María, le llamamos así, para este mes de María Auxiliadora, unos 5 o 7 minutitos de reflexión de María, que eso sí no hay horario porque cuando lo terminamos ahí las mandamos, no es fácil hacerlo, hay que editarlo y todo eso, entonces bueno, durante el día sale. Bueno, podemos ahora cantar y nos vamos en paz. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí.
serle fiel, yo voy a serle fiel, yo voy a serle fiel, yo voy a serle fiel. Ave María Purísima, sin pecado concebida.